protección. Una de las cosas que nos enseñó el profeta Mahoma, la paz sea con él, es que es nuestro deber intentar corregir las injusticias del mundo. Si ves algo que está mal, cámbialo con tus manos. Si no puedes, entonces denúncialo. Y si tampoco puedes hacer eso, siente dolor de corazón por ello. Pero esa es la forma más débil de fe. Siempre que sea posible, el musulmán deberá intentar actuar y no dejar que una injusticia prosiga, sino promover el cambio. Bien, ¿qué tenemos? Ya está preparada la agenda de la semana. Promover el cambio es parte del trabajo diario de Jamil Johnson. Como jefe del gabinete del congresista Gregory Meeks de Nueva York, gestiona su agenda y le informa de los asuntos políticos. El mayor problema que supone esa ley es la discriminación en el uso de fondos federales, porque no es como un plan privado. Me estás diciendo que debería votar que no. Te recomiendo que votes en contra. Como dijimos al principio, te doy el informe técnico y te explico el problema y tú te encargas de la política. Buen trato. ¿Qué más tenemos? Mi objetivo no es solo buscar votos o recaudar fondos para la campaña o ser aceptado en el juego. Como musulmán busco la justicia y lo que intento es educar. En muchos casos, lo mejor que puedo hacer con este tipo de educación es reducir los prejuicios y aumentar el entendillamiento. Si pongo en práctica el Islam en el trabajo, sin interferir en las creencias de los demás, ya sean religiosas o de otra índole, allano el camino a otros musulmanes que puedan venir detrás de mí. Especialmente si hago un buen trabajo, porque así parte de los prejuicios y de los malentendidos desaparecen. Johnson coordina la oración de los viernes o Jumá en el Capitolio. Ha crecido desde que lo iniciamos. Empezamos siendo 3, 5, 10. Ahora seremos 40 o 50 personas. Casi no cabemos en la sala. Es una especie de vigorizante que recarga nuestra fe para el resto de la semana. La imagen del mensajero nos da un ejemplo de alguien que tiene mucho éxito como jefe de Estado y aún así no tiene por qué comprometer su integridad. Una de las cosas más importantes para un musulmán es recordar constantemente a Alá. Se nos ordena que recemos 5 veces al día, porque cuando se vive en una sociedad que fomenta y elogia los logros materiales, hay que tener en mente a Alá para que nos lleve por el buen camino. Como dicen algunos, hay que mantener la mirada en el objetivo. Y la oración es su recordatorio. A pesar de que el Islam no es la religión principal de Estados Unidos y a veces es ridiculizada, la cuestión es que puedo practicarla y hacer mis 5 oraciones al día. Para el mensajero de Alá, la paz sea con él, fue mucho más duro conseguirlo. Los primeros musulmanes se enfrentaron a la ridiculización y el insulto cuando practicaban su religión en público. Apedreados por la multitud, empezaron a retirarse a las montañas circundantes a rezar en secreto. Muchas familias paganas se dividieron cuando sus hijos se convirtieron al Islam. Al final, los líderes de la tribu de Mahoma, los Quraysh, decidieron que el acoso no era suficiente para detenerlo. Los Quraysh vieron su honor amenazado y decidieron poner fin al problema. Fue entonces cuando intensificaron las persecuciones
e impusieron sanciones a la casa de Beni Hashim, el clan del profeta Mahoma. Les prohibieron comerciar y hacer transacciones. Aquello suponía matarlos de hambre. No podían comprar comida ni hacer negocios. Abu Talib se arruinó por ello. Los Hashim vivían en una calle a la que se mudaron Mahoma y Jadilla con los niños, y acabó convirtiéndose en un pequeño gueto musulmán. Pasaron muchas penurias. Fue una época en la que, según la tradición, tuvieron que comer incluso hojas de los árboles. El hambre acabó con la fortuna del protector de Mahoma, Abu Talib, y su seguidor, Abu Bakr. La supervivencia del clan y el Islam estaban en peligro. Pero para Mahoma, el peligro era mucho más cercano. Jadilla, la querida esposa de Mahoma, falleció, puede que debilitada por las privaciones. Eso supuso un duro golpe para él. Lo dejó solo, débil y vulnerable. Creo que la echó de menos durante toda su vida. A continuación, sucedió otra catástrofe con la muerte de Abu Talib, quizás también debida a la falta de alimento. Sin Abu Talib, Mahoma se convirtió en una presa fácil. Hubo un momento terrible en el que musita una oración desgarradora. Dios mío, no tengo más protector que tú, Alá. ¿Cómo iba a salir adelante? Había hecho todo lo que Dios le había pedido. Había proclamado su mensaje, y eso solo le había servido para despertar el odio y la hostilidad de su gente. El haber dividido a su tribu tampoco mejoraba las cosas. Debió sentir casi una noche oscura del alma. Se encontraba en el momento más bajo de su misión. Llevaba casi 13 años predicando en la Meca, y los resultados habían sido desastrosos. Pero en ese momento de decaimiento, le esperaba la experiencia mística más extraordinaria de su vida profética, lo que se conoce como la Noche de la Ascensión. Cuenta la historia que una noche, mientras dormía cerca de la Kaaba, fue despertado por el ángel Gabriel, que lo subió a un burak, una criatura mágica, y voló de la Meca a Jerusalén. Allí comenzó a ascender a través de los 7 cielos hasta el trono divino. En cada uno de esos cielos encontró a varios profetas del pasado: Abraham, Jesús y Juan el Bautista. También encontró a Moisés. Y por último, llegó a la presencia divina. Ahí las fuentes guardan silencio, porque cuando se entra en presencia de Dios, no hay palabras. Y recibió de Dios la mayor forma de conocimiento y verdad, y muchos mandatos religiosos, incluida la forma final de las oraciones diarias. Todo eso tuvo lugar en un tiempo más allá del tiempo. Por eso algunas fuentes dicen que dejó la puerta moviéndose cuando se fue, y aún seguía moviéndose cuando regresó. Para los musulmanes posteriores, eso significa que el punto de partida de la ascensión, la cúpula de la roca de Jerusalén, es importante. Muchos musulmanes dicen que existen 3 ciudades sagradas en el Islam: la Meca, Medina, la ciudad del profeta, y Jerusalén.